Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este ONUS, que como veis, bueno, pues un poquito de resumen del vídeo anterior. Pues que el cartaginés hizo aquí algunas cargas, eliminó algunos bichos, ¿vale? Algunos malos malosos de los romanos. Y bueno, ¿qué comentar? Que está la mesa cada vez un poquito más limpia. La batalla, ya os dije en su momento, iba a ser larga, ¿vale? Debido a que son 1800 puntos por bando, entonces iba a ser un poquito más largo de lo habitual, ¿vale? Por eso estoy dividiendo los vídeos así en 20-30 minutos, porque si no se iba a hacer demasiado extenso y tampoco es plan. Vale, venga, dicho esto, vamos a jugar con el romano, que el romano va a activar esta de aquí, ¿vale? Va a utilizar esta cartita de aquí que cogimos en el vídeo anterior, que era movilización total. Puedes activar todas tus unidades, pues es lo que va a hacer, ¿vale? Va a activar todas las unidades que pueda y con ello, pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Pues venga, activamos todas las unidades. Por cierto, me estoy empezando a quedar ya sin cartitas de evento, ¿vale? Venga, va. Pues entonces, activamos todas las unidades. Esta de aquí, vamos a ver si podemos activarla, ¿vale? Para intentar recuperarla, pero va a ser complicado. Venga, pues entonces, esta que va a girarse, ¿vale? Este sería movimiento de 1, y movimiento ahora mismo de 2. Venga, le ponemos aquí y 2. Fenomenal. ¿Y este va a poder moverse 2 sin solaparse? Pues no va a poder hacer movimientos sin solaparse de momento. Vale, vamos a intentar activar esta, ¿vale? ¿Dónde tengo los dadetes? Aquí están los dadetes. Vale, 3, 4, 5... 5 menos 7 menos 5 son 2, vamos a ver si se consigue activar. No consigue activarse, con lo cual pues tenemos aquí un pequeño problemilla, ¿vale? Venga, este tiene movimiento de 3, pues es lo que va a hacer, ¿vale? Se va a mover 3, aunque va a quedar rota la unidad, pero por lo menos deja un poco desatascado esto. Pues venga, movimiento de 3, se va a quedar aquí, esta unidad queda completamente rota, pero desatasca estas unidades. Por cierto, esto ya ha sido activado, ¿vale? Desatasca esto de aquí, así que no va a haber problema. Venga, ahora, este de aquí se va a mover. Este de aquí se va a mover así, ¿vale? Se mueve esto. Este de aquí se mueve también 2. Vamos a hacer esto así. 1 y... ¡ay! Esto estaba aquí. 1 y 2, ¿vale? Esto quedaría así. Ahora bien, este de aquí no puede moverse, por si que aquí está solapado, así que estos están activados. Este sí que va a poder, bueno, no lo estáis viendo, pero la parte de aquí hacia allá, o sea, desde esta línea de aquí hacia allá, ya es fuera del tablero, con lo cual este solo va a poder moverse aquí, este va a poder moverse aquí, no hace falta medir porque la distancia al fin y al cabo sigue siendo de 1, 1,5, ¿vale? Este se moverá sus 2, que va a ser desde aquí hasta aquí, más o menos, hasta aquí, ¿vale? Y ahora este que va a ser 5, pero este va a girar, así que va a ser 1. Este vale 1. Venga. 2, 3, 4. Vamos allá. Y 1, 5. Fenomenal. Fenomenal. Y ahora este, que se moverá pues todo lo que pueda, ¿vale? Todo lo que pueda por aquí, que son unos 3, así que este se queda ahí. Venga, ya está echándose para adelante los romanos para ir contra los cartagineses y hacer mella en todo lo que pueda, todo lo que pille y la madre que lo parió. Muy bien, vamos allá. Cositas guapas con la raya en medio. Turno de los disparos, ¿vale? Porque ya hemos movido. Vamos a ver. Turno de movimiento ya está. Turno de disparos. Como todos han movido su máxima capacidad, no va a haber movimiento, o sea, no va a haber disparos por ningún lado. Este no puede disparar y este está entablado en combate, con lo cual no puede hacer más. Vale, hostigadores. No hay hostigadores, así que naranja de la China. Y ahora el combate. Vamos a ver, ¿quiénes están en combate?
Solo este de aquí está en combate. Pues venga, vamos a sacar por aquí. Y dice así, general herido. Si la unidad contiene un general y recibe al menos un impacto, ¿vale? El general cae herido. Gira el marcador de general y ve reducido su liderazgo en 1. Vale, pues no hay general, así que aquí no ocurre nada. Vale, ahora ya que están estos entablados en combate, por cierto, aquí el veterano, como estos son veteranos, podrían elegir jugar otra carta, pero no le interesa al jugador cartaginés, ¿vale? No le interesa debido a que puede salir una carta que no le convenga. Venga, no va a jugar ninguna carta ni el cartaginés ni el romano. Fenomenal. Pues, combate. Primero empieza el romano, tiene 1 de ataque, debido a que tiene 3 heridas y encima está rota la unidad, con lo cual, pues, aquí lo tiene súper difícil, ¿vale? Un 1 contra 6, bueno, pues tiene 6-6, ¿vale? Va a 6-6. Pues vamos a ver, a 6-6. Pues nada, no han hecho absolutamente nada, como era... es que era obvio que iba a pasar eso, ¿vale? Venga, y ahora va el cartaginés, que tiene una herida, con lo cual son de 4 a 5, venga, pues a 2 es, ¿vale? A 2 es, vamos allá. A 2 es, son profesionales, ¿vale? Pues impacta todo. Y ahora va de 5 a 4, pues lo mismo, o sea, de 4 a 4, pues a 2 es. A 2 es también, recordad que tiene un -1/-1 debido a que tiene una herida, ¿vale? Está claro que esto es palman. Va, 4 impactos, ¿vale? Esta unidad muere. Acordad que tiene solo 5 de vida. Esta unidad muere, ¿vale? Y con ello, pues esto ya queda apañado. Vale, pues esta unidad se va a su casa. Era lógico que iba a pasar esto. Ahora le tocaría, pues, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Alguien que tenga que atacar más. No hay más ataques, con lo cual se queda esto como está. Vamos a quitar la calavera, vamos a quitar los vadetes, porque va a ser ya turno del cartaginés. Porque ya aquí no podemos hacer nada más. Vale, ahora, huida, ¿vale? Porque ya combates no hay, huida. Pues el único que va a huir es este de aquí. Vamos a ver, movimiento de 3. Pues no puede moverse. Como veis, quedaría solapado con quites alares, ¿vale? Entonces, como queda solapado con los quites alares, no puede moverse. Se queda donde está, bloqueando esta zona de aquí. Pues ya estaría. O sea, no habría más que hacer aquí. No habría nada más que hacer. Pues fenomenal, fenomenal. Pues venga. Turno del cartaginés. Vamos a ver qué es lo que hace el cartaginés. Voy a elegir cartita, ¿vale? Que esta vez sí que no tengo la cartita elegida, así que dadme un momentito para no estar aquí revisando tal cual y os lo muestro enseguida. Venga. Entonces, el jugador romano, se me ha olvidado, ¿vale? Tenía que robar esta cartita y dice: por todos los dioses, puedes activar todas las unidades, además todas ellas tienen un +1 a la moral este turno. ¡Ole! Añade un daño a tu tirada de disparo también. ¡Joder! Pues esta le viene brutal. Vale, pues el jugador cartaginés al final va a jugar esta de aquí, que es retirada organizada, ¿vale? Puedes activar tantas unidades como el valor del liderazgo. Esto no significa que tenga que hacerlo tal cual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer va a ser, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Pues primero voy a retirar estas de aquí, ¿vale? Voy a retirar este, muy poquito, ¿vale? 1 y 2. Voy a retirar esto de aquí, ¿vale? Para no recibir una carga y que esto por lo menos me aguanten un poquito más. Y voy a retirar voy a retirarlo, ¿vale? Hacia atrás, puedo hacerlo en diagonal. Yo creo que lo voy a hacer en diagonal, voy a retirar vamos a hacerlo de esta manera, ¿vale? Que sería, pues voy a retirarle 2. Voy a retirarle 2. Vale, pues venga, vamos a hacerlo. 1 y 2, ¿vale? Le retiramos así y por lo menos ya no queda expuesto a recibir impactos de, ¿cómo se llama? De flechas por parte del
romano. Y este voy a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a retirarle 2 también, ¿vale? Voy a retirarle. A ver. Sí, vamos a retirarle 2, 1 y 2, ¿vale? Vamos a dejarlos así para tenerlo ahí aguantando un poquito. Yo creo que esto va a ser súper chachi, súper chachi. Vale, este también lo voy a activar, pero no lo voy a mover, ¿vale? Voy a activarlo, pero no lo voy a mover debido a que no puedo echarme más atrás, porque estos de aquí no puedo echarle más atrás porque ya se sale fuera del tablero, ¿vale? Entonces, este de aquí tampoco me obliga a moverme, realmente. Me dice que puedes activar tantas unidades como valor del liderazgo del general. Pueden mover solo hacia atrás, o sea que no tienes por qué moverlos. Vale, pues entonces, este de aquí se va a activar y voy a lanzar el dado para intentar recuperarlo. Bueno, evidentemente no me hace falta ni lanzar el dado, porque como está aquí el general, que el general le da un +1 a la moral, este tiene ahora mismo moral de 8, ¿vale? -1 porque está roto, son 7, directamente no me hace falta ni lanzar el dado, ¿vale? Entonces esta unidad se recupera perfectamente y ya estaría. Vale, pues con esto ya lo tenemos montado, ya con esto yo creo que va bien el asunto. Venga, vamos a robar cartita. Y dice que puedes activar todas las unidades montadas, elefantes, caballería, carros, etc. Vale, pues ahora mismo os puedo decir que el cartaginés tiene problemas, ¿vale? Para poder activar cositas, pero bastantes problemas. Primero, porque no tiene unidades con proyectiles y solo tiene para poder mover unidades montadas, con lo cual ahora mismo está la cosa bastante difícil, ¿vale? Pero que muy difícil. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues esta rondita ha terminado. Venga, vamos con la siguiente ronda por parte del romano. Vamos a jugar con la carta que ha salido por todos los dioses para... puedes activar todas las unidades, además todas ellas tienen +1 a la moral. Pues es lo que va a hacer, ¿vale? Venga, pues vamos a activar todas las unidades. Pues esta de aquí ni se va a mover, directamente se va a quedar aquí. De hecho, esta ya que queda activa, si queda activa puede intentar recuperarse, ¿vale? Para quitar esto. Venga, pues entonces vamos a mover, vamos a ver si estos de aquí se recuperan, pero esto se tiene que hacer cuando es en combate a melee, ¿vale? En combate cuerpo a cuerpo. Entonces... estos de momento se van a quedar como están. Estos de aquí no voy a poder activarlos, porque no, yo creo que no lo van a conseguir ni de coña. Bueno, bien, venga, voy a intentar. Estos de aquí se van a recuperar, o sea, tienen 6. Estos de aquí se van a recuperar, no van a poder hacer carga. Podrán hacer movimiento reducido, esto sí se puede hacer, ¿vale? Podrán hacer movimiento reducido, pero no pueden hacer cargas, ¿vale? Entonces, movimiento reducido sería... Pues, por ejemplo, bueno, se va a quedar donde está. Estos no se van a mover porque tampoco es necesario. Esto de aquí se va a quitar, ¿vale? Esta unidad de aquí, pues mirad, ahora que tiene aquí al general, ¿vale? Está a una distancia de 3. El general tiene distancia de 2. Oh, distancia de 2. Pues no va a poder ser, ¿eh? Ah, pues sí, mirad, distancia de 2. Fenomenal. Pues con distancia de 2 le va a dar +1 a la moral. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos. +1 a la moral. Pues va a tener de moral, vamos a ver, va a tener de moral -1, son 6, como tiene, 4 y 1, 5, este le daría tal, son 3, pues con 3 ya la cosa cambia, ¿eh? Con 3 a lo mejor se recuperan, vamos a ver, nada, no se recuperan, ha sacado un 5, estos siguen rotos, no se recuperan para nada, fenomenal. Pues venga, ya que no se recupera ni nada, pues nada, pues continuamos por aquí moviéndonos. Venga, va. Hemos dicho que esto se activaba. Ah, bueno, pero espérate, que estos tendrían +1 a la moral. Acordaros, tiene +1 a la moral. Bueno, de todas formas ha sacado un 5, necesitaba sacar un 4 menos, así que nada, siguen rotos. Vale, pues vamos allá, vamos a mover, venga, vamos a ver. Puedes activar tantas unidades como se quieran. Pues vamos a mover este, vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Venga, vamos a mover primero este. Vale, 1 y 2 se quedan aquí. Vamos a mover ahora esta tropa de aquí, ¿vale?
que va a ser, hasta aquí serían 3, más 1, 4, aquí serían 4, y le ponemos aquí que serían 5, con este movimiento serían 5, así que quedaría fenomenal. Y ahora, si yo muevo este de aquí, que serían 2, no podría hacerlo porque quedaría solapado con este. Estos están bloqueados, ¿vale? Esto de aquí está bloqueado hasta que este consiga salir de aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa con este. Este de aquí sería movimiento de 2, que se podría mover 1 simplemente, 1, ¿vale? Este también se va a mover 1. Este se va a mover 2, más o menos. Este se moverá 1, y este yo creo que puede mover ya 5. A ver, 3, ¿vale? Sí, daría de sobra. Vamos a ponerle aquí. Ahora coloco las estas, ¿vale? Serían 3, ¿vale? 4, que sería más o menos hasta aquí, y 1, 5. Se podría poner aquí perfectamente. Venga, pues ya está. Venga, pues ahí lo dejamos. Venga, vamos a colocar esto más o menos como estaba. Y fenomenal. Vale, pues venga, vamos allá. A ver, turno de disparos. Vamos a ver quién dispara. Vamos a ver. Disparar, va a disparar. A ver, estos no pueden disparar porque se han reorganizado, ¿vale? La reorganización se hace en la fase de combate cuerpo a cuerpo. Con lo cual, yo me he adelantado. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Venga, antes de continuar, ¿vale? Estos sí van a poder disparar, no va a haber problema porque se han activado. Ahora podrían hacer movimiento hasta la mitad de su capacidad si quieren, ¿vale? Pero pueden disparar sin problemas, simplemente están rotos. Voy a comentar un par de cosas que estoy haciendo, lo estoy arrastrando desde vídeos anteriores, pero para que quede constancia. Una de ellas es el tema de la fase de huida, ¿vale? Que estos de aquí, tanto esto como por parte del cartaginés, que habían huido y no estaba lanzando el dado para ver si son capaces de recuperarse, porque es que con un 1 que tienen que sacar, que sí, lo podía lanzar, sí, pero es que veo que es tan imposible que ni directamente hago que huyan y no lanzo el dado, directamente paso, ¿vale? Directamente paso. Y otra cosita que tengo que comentaros, y es que cuando la caballería hace una carga contra la infantería, aparte del +1/+1 por la carga, ¿vale? Tienen prioridad, la caballería tiene prioridad, es decir, que si hacen el ataque, ¿vale? Hacen daño tal, no reciben daño por parte del defensor, ¿vale? O sea, el defensor no puede defenderse en ese sentido, no puede devolver el ataque, es lo que yo quería comentar, no podría devolverlo. ¿Que lo he estado haciendo así? ¿Que estaba devolviendo el ataque? Pues sí, pero bueno, aún así, las veces que lo he hecho, la verdad es que no os he puesto ningún golpe a la caballería púnica, con lo cual tampoco es que haya pasado absolutamente nada, pero que lo sepáis que tiene la capacidad de embestir, pero solo infantería. Si la infantería tiene falange, ¿vale? Esa opción, que es la que vemos por aquí, que es con un triangulito, ¿vale? No el azul, sino el naranja, esa opción se anularía, eso junto con falange, con lo cual el embestir no serviría para nada. Venga, pues dicho esto, vamos a continuar, vamos a seguir, venga, vamos a ver qué hacemos. Y vamos a... Bueno, los romanos lo que van a hacer va a ser disparar, ¿vale? Entonces, vamos ya con la fase de disparo, porque ya se han activado todos. Vamos a ver que estos de aquí van a disparar, estos no llegan, ¿vale? Porque son 2 de distancia, aparte de que se habían movido 2, pues no van a poder hacer más. Estos llegarían hasta 8 de distancia, con lo cual aquí van a ser 4 dados, no va a haber problema alguno. Pues venga, 4 dadetes, que van a ser a... ¿cuánto? A 6, yo creo. A ver, un momentito, me falta un dado rojo. Son de fuerza 2 hasta 5 a 4, ¿vale? Venga, a 4... pues impactan 2, ¿vale? Impactan estos 2. Y ahora de 2 a 8 a 6, no hay más, ¿vale? Pues ningún impacto. Evidentemente es muy complicado y contra la falange púnica muy difícil, ¿vale? Venga, fenomenal. Pues vamos a ver, más ataques, pues no va a haber más ataques. No va a haber más ataques porque no
no llega, ¿vale? No llega. Y ahora vamos con ataques cuerpo a cuerpo, que no hay ataques cuerpo a cuerpo, así que no hay absolutamente nada. Estos podrían haber atacado aquí también, ¿eh? No habría ningún problema, incluso podrían haber intentado atacar a la caballería púnica. Lo que pasa es que aquí hubiese sido pues con 2 dados, porque está súper lejos, ¿vale? Hubiese sido con 2 dadetes en vez de con 4, tendría menos posibilidades de impactar. Vale, por lo demás, venga, vamos con huida, venga, vamos a hacer lo que dicen las reglas, ¿vale? Vamos a intentar, a ver, pero es que es absurdo, o sea, yo lo tiro, pero es que no, es que tiene que salir un 1, y es que va a ser que no lo va a lograr. Así que esta unidad va a salir de aquí, movimiento de 3, ¿vale? Pero queda bloqueada, con lo que al quedar bloqueada, porque no se puede solapar porque está este aquí, pues se sigue quedando como está. Sigue bloqueando estas 3 unidades. Venga, va, pues es turno del cartaginés. El cartaginés no va a jugar ninguna carta. Así de claro. No va a jugar absolutamente nada. Son 3 y 3, 6, ¿vale? No puede, porque no tiene para jugar. O sea, bueno, puede jugar esta si quiere. Por cierto, tiene que robar una carta el romano. Y dice, movilización de general. Puedes activar hasta la mitad de tus unidades y lanzar jabalinas. Bueno, fenomenal. Vale, pues el cartaginés lo único que puede hacer va a ser esto de aquí. Mover el avance de caballería. Avance de caballería. Podría intentar atacar aquí. Y a ver si le hace un poquito de trizas a este. Pero es que es complicado, ¿eh? Pero podría intentarlo. Podría intentarlo. Venirse hasta aquí. Ataca. Pero este podría girar. Ir por la retaguardia. Hacerle un destrozo importante. Está la cosa chunga. Está la cosa bastante chunga. Bastante chunga. Podría ponerlo aquí en modo punta de flecha, entonces vendría aquí, pero esto podría atacar. Jobar. Este está muy difícil, ¿eh? Esto está súper difícil. Súper difícil. Vamos a ver. Yo creo que en esta ocasión no va a hacer nada el jugador cartaginés, ¿vale? Porque no tiene cartas, así que jugará las cartas que haya con defensa. De defensa y ya está, ¿vale? 3 y 3, 6. Y ahora robaría 3 cartas, como no puedo hacer nada, no hay combate ni cuerpo a cuerpo ni a distancia porque no se ha activado nada, pues lo que va a hacer va a ser robar 3 cartas. ¿Por qué roba 3 cartas? Porque no se ha activado. Entonces robaría 3 cartas y vamos a ver con cuál de ellas se quedan. Dice, todas las unidades, nada, joder, es que ninguna, ninguna, tío. El defensor en combate con 2 dados adicionales. Muchas bajas, tu unidad causa el doble de daño y general herido. Y es que sigue sin tener movimiento. Vale, pues se va a quedar con activa todas las unidades rotas o en huida para chequear con +1 de moral. Si lo pasan, dejan de estarlo. Es que está complicadísimo. El general aumenta +1 su liderazgo. No acumulables para toda la batalla. No acumulables para toda la batalla. Todas las unidades del enemigo tienen -2 durante tu turno. Vale, venga. Pues se va a quedar con estas 2 y esta la retira. Vale, turno del romano. El romano va a utilizar esta carta, que va a ser poder activar la mitad de sus unidades. Venga, pues fenomenal. Entonces, este de aquí, evidentemente, viene aquí, ¿vale? Y va a activarse. Y va a atacar con todo lo que viene, vamos, con todo lo que dé. Entonces, va a ser una... Va a envolver, evidentemente, ¿vale? 1, 2, y va a envolver por aquí. Y 3. ¿Vale? Venga. Esta unidad va a estar, vamos, perdidísima. Venga, va. Ahora, esta unidad que moverá por aquí 2 de movimiento, ¿vale? Se queda casi tocando, casi, ¿vale? Se quedaría hasta aquí, no llegaría. Esta, perdón, ¿cuántas unidades nos queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se podría mover hasta 5. Vale, pues hemos movido, vamos a ponerlo, 1,
2, vamos a activar esta también, 2, 3, ¿vale? Vamos a activar esta, son 3, vamos allá, 3, ¿vale? Va a girar, 4, ya toca, ¿vale? Tocaría aquí, con lo cual esto vendría así, 4 de movimiento, venga, va. Esto vendría así, esto vendría así. Bien, y va a activar también esto, va a intentar hacer daño aquí. Si soy capaz de coger... A ver, vamos a ponerlo por aquí. Vale, este vendría aquí. A ver, hemos activado 1, 2, 3, 4 y me faltaría por activar una más. Me faltaría por activar una más. Vamos a ver. 3, 4 y... 4... 4 y... si lo intento mover esta... 4, 4... 4 y 5. Venga, vamos a mover esta. Ahí. Bien, fenomenal. Vale, pues venga, entonces, ya están movidas todas, ¿vale? Ya están todas movidas y vamos a ver... Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Vale, venga, turno de disparo, ¿vale? Ya hemos hecho movimiento, esta carta pues se va para su casa. Turno de disparo. Va a disparar este aquí, sacamos evento y dice ataque de profundidad. Si el defensor huye o es destruido, el atacante podrá mover de nuevo, patatín, patatán. Nada, en este caso no va a ser destruido, ya os lo digo yo. Vale, pues es fuerza 2. ¿Qué distancia tenemos? Aquí tenemos distancia de... Vale, pues no hay ningún problema, 4 de AD3. Fuerza 2 contra resistencia 5, pues a lo que salga, que son 4 o más. 2 contra 5 a 4, sí. Vale, pues nada, 2 impactos. Y ahora sería de fuerza 2 a 8, pues a 6 es. Que va a ser 2 impactos. ¡Ole! 2 impactos que le ha hecho así sin más. Venga, pues vamos a ver el chequeo de moral. Porque son 8 menos 2 son 6, con lo cual... de momento se queda ahí. Joder, qué potra ha tenido el romano, ¿eh? Ha tenido una suerte que no veas. Mirad, como tengo aquí espacio suficiente, la calavera lo voy a dejar donde está, ¿vale? Y lanzo aquí los dados, así no me ocupa espacio en el terreno del juego. Vale, en la zona de batalla, quiero decir, ¿vale? Venga, pues esto está fenomenal. Pues este de aquí ya lo podemos quitar. Y ahora sería turno, bueno, me daría absolutamente igual. ¿Por dónde empezamos? Porque ya no hay más ataques a distancia, ¿vale? Al no haber más ataques a distancia, vamos a hacer ahora, pues, hostigadores no hay, pues combate. Vamos a ver, combate. Vamos a empezar por este de aquí, ¿vale? Ahí va, que muevo esto. Vamos a empezar por este de aquí. Este de aquí tampoco puede atacar ni puede hacer nada, ¿vale? Le quitamos... Y combate, vale, pues este va a tener un -3 a la defensa. Y además, como está con punta de flecha, pues eso, pues no va a haber problema, va a ser un +1. Pero el embestir no vale contra caballería, con lo cual, naranja de la China. Vale, va a tener este +1 y este va a tener un +3, un -3. Entonces, ahora mismo tendría una resistencia de 3 contra fuerza 6. Pues ya está, o sea que solo con 2 pifia. O sea, solo con unos pifia. Encima son profesionales, con lo cual lanza el dadete, vale, todo impacta. Y ahora lo mismo, pues lo mismo, fuerza 6, pero esta vez tiene menos resistencia. Pero bueno, aún así, ay, perdonad, que había dicho que iba a dejar aquí la calavera y le he movido. Venga, lanzamos aquí, solo con unos... Pues se iban al garete, ¿vale? Sufren 4 impactos. La ha hecho trizas, no, lo siguiente.
Lo siguiente. Vale, y ahora este pues le devuelve el ataque. Vamos a ver el ataque que va a ser... a ver, como son simultáneos, en este caso es simultáneo, no es prioritario, ¿vale? Pues vamos a ver si hacemos así y nos dice lo siguiente, 4 dados, tiene una baja, con lo cual son fuerza 4 contra resistencia 7 a 4. Pues solo un impacto, es profesional, vamos a ver. Vale, pues solo un impacto. Un impacto nada más. Vale, pues lo mismo, fuerza 4 contra resistencia 5, esta vez más fácil, así que con un 2 sería suficiente. Vale, pues 6. Le hace un impacto. Vamos a coger por aquí, le hace este un impacto. Esto se lo quitamos. Y por cierto, ¿quién ha perdido la batalla? La batalla la ha perdido la caballería púnica. Por cierto, 3 y 3, 6, 7 y 8. 7 y 8, bueno, pues esta unidad evidentemente ha palmado. ¿Vale? Ha palmado. Y es que el problema es que no tenía nada para jugar. Es que el problema es que no tenía absolutamente nada para jugar. Vale, no había nada. Y no sé si he jugado evento. Voy a sacar evento por si acaso. Dice lanzar jabalinas. Vale, no, esto no hubiese hecho nada. Es que no tenía nada. Nada de nada. Defensor, combate contra... Es que no... Es que no hay nada. Podríamos haber jugado a lo mejor esta de aquí que dice que el defensor combate con 2 dados adicionales. O que la unidad causa el doble de daño. Pero... ¿le hubiese hecho 2 heridas? Tampoco te creas tú que... Es que no... Es que no. Aquí sí lo voy a jugar, ¿vale? Aquí sí voy a jugar eventos. Venga, va. Pues esta unidad, yo ya sabía que esta unidad iba a morir, ya es que lo sabía ya desde el principio de la partida prácticamente. Esta unidad muere, ¿vale? Venga, vamos a quitar heriditas, vamos a quitar cosas. Y otros 170 puntos que se pierden por ahí. Fenomenal. Y ahora, esto de aquí se quita. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues algo muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. Y es que va a tocar este combate de aquí, ¿vale? Entonces, vamos con este combate y venga a ver qué sucede. Pues vamos a realizar este ataque. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar cartita de evento y dice apoyo de proyectiles. Atacante y defensor, si tienen una unidad amiga que pueda disparar al rival, le dispara aunque esté en combate. Primero se resuelven dichos disparos sin eventos adicionales. Vale, pues atacante y defensor. Si tienen una unidad amiga, pues sí, tiene esta unidad de aquí, por ejemplo, ¿vale? Tiene una unidad amiga aquí que puede disparar, una unidad amiga que pueda disparar al rival. Le dispara aunque esté en combate. Pues perfectamente, lo que pasa es que aquí pues va a ser este más bien, ¿vale? Va a ser este, incluso este de aquí, puede disparar perfectamente, puede disparar, pero dispararía con un -1, ¿por qué? Porque están estos delante, pero pueden disparar, ¿vale? Venga, fuerza 3, distancia 3, 3 contra 5, pues va a disparar, 3 contra 5, a ver, pues es más allá de la mitad, ¿vale? Son 2 dados nada más, porque tienen distancia de 3. Y pues 3 contra 5 a 3 es. Vamos a ver. Este ha salido fuera, ¿vale? Vale, pues impactan. Y ahora es 3 contra 8. Bueno, pues ya son a 6, ¿vale? 4... 5, perdón, a 5. 5 y 3, 8, no, a 6, sí, está. A 6. Vale, pues un impacto. Ha salido aquí un impacto, han tenido esta certeza los príncipes, con lo cual aquí un impacto se va a comer. Vale, y ahora turno, vale, ellos pueden disparar, no tienen para poder disparar. Y ahora
El jugador romano no va a jugar ninguna cartita, ¿vale? No tiene para jugar cartitas, no tiene nada. Y el jugador cartaginés lo que va a hacer va a ser, la unidad causa el doble de daño. El defensor combate con 2 dados adicionales. Antes de recibir un ataque de proyectiles, los soldados se ponen... No, pero esto no pueden hacerlo porque aquí ya lo decía claramente que no pueden jugarse eventos. Vale. 2 dados adicionales, tu unidad causa el doble de daño, si huye el defensor, para impactar tiras al doble de daños y eliges la mitad de ellos, el defensor. Venga, vamos a usar este de aquí, ¿vale? Que es que el defensor combate con 2 dados adicionales, con lo cual este de aquí lanzará 2 dados adicionales, ¿vale? Venga, aquí se pone una cosa súper interesante. ¿Por qué? Porque como no lo habíamos hecho en los anteriores vídeos, porque se me había pasado por completo, ¿vale? Este de aquí va a tener prioridad, ¿vale? ¿Qué significa tener prioridad? Bueno, pues en la página 30 del manual lo pone, ¿vale? ¿Qué significa un ataque prioritario? Que es un tipo de combate cuerpo a cuerpo. Dice, diversas formaciones especiales, eventos o ventaja de terreno otorgan a una unidad la característica prioritaria. La unidad prioritaria ataca primero, aunque sea defensora. En el combate prioritario, tras resolver los eventos, la unidad prioritaria realiza el ataque y aplica las heridas generadas. Si inflige daño, la unidad afectada debe pasar un chequeo de moral. Si tras el ataque sigue viva y no huye, realiza entonces su ataque contra la prioritaria, aplicando cualquier penalización generada por el primer ataque. ¿Esto qué significa? Significa que este que va a realizar el ataque, si esta sobrevive, estos van a poder contraatacar, ¿vale? Va a poder pegar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Lo que vamos a hacer va a ser coger modificadores. Entonces, tenemos por aquí, general. Tiene +1/+1 al ataque. +1/+1 porque está en punta de flecha. +1/+1 porque ha hecho embestida. Como este tiene falange pero no está activada, pues la embestida tiene efecto, ¿vale? Entonces, tiene aquí, después le está atacando por el flanco, con lo cual tiene un 4 de defensa, nada. Solo con doses, o sea, solo con unos, pifia. Y yo, dichosa manía de mover el cacharrito, leche. Vale, venga, venga, fenomenal, entre los 4, era evidente que esto iba a pasar. Venga, y ahora aquí lo mismo, solo con doses, pues pifia para la segunda, ¿vale? Como son profesionales, vale, pues entran 4 heridas. Menos mal que no son, lo diré, hay aquí una habilidad que tienen algunas unidades que pone que son mortales, que con 6 ¿vale? O precisión, que con 6 pues hacen el doble de daño. Menos mal que no lo son, porque si no, aquí hubiese comido 6 impactos en un momento. Vale, se ha comido 4 impactos, y estos son directos, ¿vale? Por la embestida. Así que 4 impactos. 4 y 1, 5. Tienen 7 de vida. Vale, 5. Tiene 8 de moral, pero como está el general aquí al lado, pues le va a dar +1. Pues 8 más 1, 9. 9 menos 4, pues a 5. Pues ya está. Perdón. 3, 4, 5. 5 menos 9 menos 5 son 4. Perdón, que se me ha ido, me ha bailado ahí. Joder, manía, coño. 4. Vale, pues no lo supera y se rompe. Vale, pues mira, lo tengo yo por aquí. Esta unidad se rompe. Vale, pues simplemente ha quedado rota. Y ya estaría. Ahora va a atacar aquí, con 2 dados adicionales, pero va a tener -1, -2 al ataque, así que va a ser 2 de ataque contra 7 de defensa. Contra 7 de defensa. ¡Oh! Vamos a ver, 2 de ataque contra 7, pues a 6 es. A 6 es. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues solo impacta 1. Espera, que tiene que tirar todavía 2 dadetes más. 2 dadetes más. Vale, pues solamente un impacto. Ah, es profesional. Ha sacado un 1. Nada, pues solamente un impacto. Vaya por Dios. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y no impacta, porque le hubiese necesitado 4 contra 5. Pues mirad, este sí entra, ¿vale? Le hace un impacto aquí. Le hace un impacto, aunque tiene +1 de defensa, serían 6. Serían de 2 a 6.
Serían 5, no 4. Entonces había cantado yo mal. Pues nada, no le ha hecho absolutamente nada. Bueno, pues eso está claro que están destinados a palmar, ¿vale? Venga, pues esto de aquí se retira. Este de aquí se retira. Este de aquí se retira. Y ya con esto pues hemos terminado este turno, ¿vale? Ya hemos terminado este turno de los romanos. Venga, turno del cartaginés. ¿Qué va a hacer el cartaginés? Pues ahora lo tiene sumamente complicado. El cartaginés lo tiene muy, muy difícil, por no decir imposible, porque sigue sin tener cartas de movimiento. Activar unidades montadas. Pues venga, vamos a usar esta de aquí, ¿vale? Vamos a usar esta de aquí, venga. Activar unidades montadas. Va a activar, pues, todas las unidades que tiene por aquí, ¿vale? Va a hacer un movimiento de 1. Venga, 1. Vamos a poner esto, vamos a ver si puedo ponerlo de esta manera. Con esto serían 4, ¿vale? Y con este movimiento aquí serían 5. Y ya lo dejamos ahí apañado. Fenomenal. Venga, va. Y ahora, con este podemos girar. Bueno, se solaparían, ¿vale? Sería 1, 2, 3 y ahí se queda. Y ya está. Y no se va a mover más, ¿vale? 2, 3 y sí, ahí yo creo que ahí va bastante bien. Y ya está. Y ya no puede hacer nada más. ¿Vale? Pues turno de disparos. ¿Alguien puede disparar a alguien? No. Aquí porque encima no se han activado, con lo cual no pueden hacer nada. Fenomenal. Ahora, este de aquí está activado, ¿vale? Como está activado... porque está en combate cuerpo a cuerpo, pues es lo que va a hacer. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado. Primero, robar por parte de Romano una cartita, que se me ha pasado por completo. Y otra cosa, este de aquí tiene que lanzar el dado. ¿Vale? Un 2. Con un 2 yo creo que sí, ¿no? Son menos 1, 1, 4, 5, 6... 6, no, solo con un 1 se activaría. Vale, pues nada, esta sigue rota. Vale. Y no podría huir, que me he saltado aquí las fases porque me ha venido aquí en gana. Vale, ahora sí que sí. Vale, venga, continuamos. Entonces, este de aquí, ¿va a jugar el cartaginés alguna cartita? Vamos a ver si puede... Si produces una herida o más al enemigo, se coloca una unidad con marcador sin oficiales. Es que no va a causar ninguna herida. Es que sé que no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. ¿Podemos intentarlo esto? A ver si se queda sin oficiales. Pero es que también esta me da movimiento. Y es que necesito movimiento. Porque no tengo. Es que no tiene carta de movimiento. El jugador cartaginés nada, ¿eh? Disparos certeros. Si hay ataque de proyectiles. Nada. Es que no. Es que no puedo hacer nada. Vale, y el defensor pues no va a jugar nada, se va a quedar como está porque tampoco le es necesario. Muy bien, pues entonces, primero ataca el cartaginés. Vamos a ver, cartaginés solo con... A ver, son menos 1, menos 2, tiene fuerza ahora 2 contra 8 a 6 es, ¿vale? Vamos a ver, vale, este le tienen que repetir, de momento hay un impacto. Vale, solo hay un impacto. Fenomenal. Y ahora sería, pues lo mismo, de 2 a 5, bueno, pues en vez de a 6 es, de 2 a 6, perdón, son a 5, ¿vale? A esta vez es uno menos. Pues nada, no ha hecho absolutamente nada, era lo esperado. Vale, y ahora va este y le atiza. Por cierto, este de aquí le podemos quitar. Y ahora va este y le atiza, y le va a atizar con 6, acordaros que está aquí el general, con lo cual son 6, este tiene un menos 1, con lo cual a 2 es, o sea que no hay más, a 2 es, que va a impactar todo, encima son profesionales, vale, evidentemente impacta con todo, y ahora va de 6, que me salen por ahí rodando, de 6 a ver, les resta 2, de 6 a 6, lo mismo, a 2 es, ¿vale? A 2 es y ya veremos. Pues impacta 4, vale, pues nada, esta unidad se muere, ¿vale? Esta unidad se ha roto. Bueno, no es que se haya roto, es que se ha muerto, porque le ha hecho 4 impactos y le quedaron nada más que 2 vidas, así que esto, adiós, muy buenas. Venga, va. Pues entonces, otros 160 puntos que se van al garete. Vamos a quitar todo esto.
Vamos a quitar todo esto, ¿vale? Y quitamos esto, lo vamos a dejar ya por aquí para tenerlo a mano. Y ya estaría, ¿vale? Fenomenal, fenomenal. Pues a ver cuántos puntos llevamos ya aquí. Pues un huevote, ¿eh? Llevamos un huevo, no, lo siguiente. A ver, por ejemplo, 170 más 130 son 300, 300, 440, 440, 540, 620, ¿vale? Lleva 620, pues una unidad más, 620, muere una unidad más y ya se acabó la partida. A ver, una cosita que tengo que coger cartita para el cartaginés, que dice: por todos los dioses, puedes activar todas las unidades, además todas las unidades tienen +1 al moral, menos mal, por fin tiene una de movimiento, y no hay huida, así que nada, lo dejamos aquí, así que nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Ya habéis visto que hay mogollón de cositas que hay que tener en cuenta, que algunas se me pasan, así que perdonadme, porque es que son mogollón de mini reglas que algunas se me termina por ir, así que lo siento en el alma. Pero bueno, como veis, el juego no es difícil, espero que os esté molando, ¿vale? Es súper fácil, súper sencillo de manejar, todo muy facilito, lo único que los modificadores, bueno, pues hay que estar ahí un poquito más pendiente, pero por lo demás, como veis, súper sencillo, no tiene absolutamente nada. Así que nada, lo voy a dejar aquí, espero que os esté molando tanto como a mí, y por favor, suscribiros al canal los que no lo estéis, porque merece la pena. Este es un gran proyecto, que vais a ver juegos buenos, juegos guapos, que os van a molar mogollón, os van a crear mogollón de hype, que es justamente la intención de esto. Y nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, ya como ya he reiterado antes, por favor suscribiros, completamente gratuito, nos ayudáis un montón, y nada, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, en YouTube, estamos en todos lados, y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.